decíamos, una tarde de punk y peronismo y una de las cosas que sucedieron esta semana es que se conoció la inflación de abril y una de las cosas que me llamó la atención fue, o que llamó la atención en general, fue que la inflación de alimentos duplicó a la inflación general. Para hablar de eso y de otras cosas estamos en contacto con Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior de la Nación. Guillermo, ¿cómo estás? César Gramajo te saluda. ¿Qué tal, César? Gracias por el llamado, un placer hablar con ustedes. ¿Qué razón encontrás desde tu experiencia para la suba que han tenido los alimentos durante la cuarentena? Bueno, me parece que para encarar eso me quedo con tu introducción. No porque tu pregunta obviamente es muy pertinente, pero me quedo con la introducción, donde dijiste los alimentos duplicaron la inflación general. Y entonces das por válida, yo también, la inflación general, porque es lo que se pudo medir. Es Bien. Lo que se pudo medir. Yo le recomendaría, obviamente que el gobierno es legítimo, legal para hacer lo que le parezca, pero yo les recomendaría humildemente que no piensen que la inflación general fue 1.5. Fue lo que pudieron medir y está bien medida, es lo que pudieron hacer. El INDEC nunca miente, ni ahora, ni durante el gobierno de Macri, ni durante nuestro gobierno. Por más que el presidente haya dicho esa tontería de que Cristina dejó 26% de pobreza, entiendo que lo dijo porque quería quedar bien, qué sé yo, era lo políticamente correcto. Pero si no, el presidente estaría diciendo que el INDEC mintió durante el gobierno de Cristina, porque no fue eso lo que dijo el INDEC, lo que él repitió. Pero bueno, digamos que lo dijo porque estábamos en campaña. El INDEC no mintió antes, no mintió durante el gobierno de Macri, ni miente ahora. Ahora, en este momento, lo que acontece es que pudieron medir lo que pudieron medir. Los relevadores de precios no salieron al campo a hacer la averiguación de precios. No fueron a los almacenes de Florencio Varela, ni de La Matanza, ni de Avellaneda. Hicieron un relevamiento online de aquellos que tienen precios online, relevamiento telefónico a aquellos que se lo pueden dar y que metodológicamente es correcto. Ahora, yo te pregunto, cuando llamaron a las terminales automotrices y a las concesionarias de autos, y alguno le atendió, le preguntan por la variación de precios entre un mes y otro. Dice, señor, estamos cerrados. Claro. Estamos cerrados, no estamos trabajando. Entonces, para el que llama, la variación es cero. Claro. Fue cero. Bueno, eso lo vamos a saber cuando se normalice el mercado de autos. Y entonces ahí viene la aptitud que tenga el que hace la política económica para interpretar los números que humildemente pudo hacer el INDEC de acuerdo a la metodología que el propio INDEC define. Nunca aconteció que llamaran a su esquema muestral, a la muestra, y le dijeran masivamente, señor, estamos cerrados. Ellos están acostumbrados a que le digan, no hubo variación, pasó esto, bla, bla. Estamos cerrados. Es la primera vez en la economía argentina en esta dimensión de tiempo. En la hiperinflación hemos tenido experiencias, pero en esta dimensión de tiempo, ninguna. Entonces, ¿es correcto el 1,5 que midió la general? Qué sé yo. Es lo que pudieron hacer. ¿Sirve para tomar decisiones de política económica? Yo humildemente le digo, guay de que piensen que eso les sirve, guay. Ahora, como este gobierno es un gobierno muy especial, bueno, capaz que se quedan contentos y dicen, mirá cómo estamos domesticando la inflación. Finalmente, sobre los alimentos. En los alimentos los negocios estuvieron abiertos en general,
los hipermercados, supermercados ponen los precios online, las fábricas estuvieron trabajando, se respeta el secreto estadístico. Y bueno, ¿y cuánto dio? 3 y pico, 3.30. Bueno, yo les diría humildemente a los que hacen la política económica que se acerquen más a ese valor que al otro para medir lo que pasó durante abril. Sí, pero aún así estamos de acuerdo que una inflación de 3,2, si tomamos solamente después, a ver, como que tenemos dos problemas en función de lo que usted señala. El primero es pensable dentro de ese razonamiento que una vez que se levante la cuarentena y se vuelva a la actividad, la inflación general se acompase, digamos, a la inflación que ha tenido los alimentos. No, yo digo, la inflación fue... Yo no estoy diciendo que usted diga eso, yo estoy diciendo que es lo que yo puedo pensar que va a pasar en función del escenario que usted plantea. Ok, sí. No sé los alimentos, quizá está por encima de los alimentos. Pero quizá esté por encima. Digamos, debería la inflación corregirse unos 2 puntos más para alcanzar el nivel, digamos, si la inflación de alimentos es la única que está llevando un curso normal, el resto de las ramas de actividad cuando volvieran deberían corregirse más o menos a esa por eso cuando corrigen, escuchadme un poquitito, sí. Cuando corrigen van por encima, porque si no corrigen. Claro. Cuando bueno, por eso te estoy diciendo, va a ser mayor. Cuando corrigen va por encima, para que después el promedio le dé, porque si ahora está en 0, el otro estuvo en 100, cuando corregiste tenés que ir a 200 para ir a 100. Entonces, para corregir tiene que incorporar lo que dé alimentos ese mes, más el plus que le falta por la corrección. Por eso va a ir por arriba. Pero bueno... claro, a eso iba. Y desde su experiencia como secretario de Comercio Interior, pues estamos de acuerdo en que una sobrecorrección de precios podría generar un problema serio que es que se espiralice. Sí, claro. Y si tenés un déficit fiscal, déficit fiscal de arriba de 15 puntos, ¿cuánto calculás el déficit fiscal total hoy en la economía argentina? No, hoy porque veo que dominás la disciplina, lo que la podemos dominar todos, digamos, ¿no? O sea, sí, bueno, más o menos, para abril tenés un primario consolidado entre nación y provincia de 9%. Le sumás el cuasi fiscal y los intereses de la deuda, lo pagues o no lo pagues, se devengan igual, estás arriba de 15 puntos. Cuando Alfonsín se tuvo que ir por inútil en su política económica, que fue un fracaso rotundo la política económica de Alfonsín, bueno, tenía 12 puntos de déficit fiscal. Y ahora ya estás arriba de 15. Entonces, sí. Lo primero que tenés que hacer es ordenar la macroeconomía. Tenés que terminar con estos bestiales desequilibrios fiscales y externos. Bestiales. ¿Y por qué por dónde lo arreglamos? Bueno, lo primero, obviamente, es de dónde aumentás la recaudación. Y hay un solo lugar donde puede aumentar la recaudación. Son las 1000 familias, la oligarquía. Son los dueños de las explotaciones agropecuarias en la pampa húmeda que implican un tercio del precio de venta del productor. Vos para producir los alimentos en la Argentina tenés 4 actores centrales. Los peones rurales, los que Perón dijo en su momento, salten la tranquera. Los contratistas, que son los que van con esas tremendas máquinas por las rutas, que vos los ves, y a veces los muchachos no te dejan pasar, pero bueno, hacen su trabajo y son extraordinarios. Los productores, que son los que organizan la producción. Y después un personaje parasitario, que es el dueño de la tierra, que te la alquila. Sí. Esa clase parasitaria se lleva un tercio del precio de venta. Ridículo, porque eso es costo ya para la industria de transformación. Bien, hasta que no resolvamos ese tema, ¿cómo se resuelve ese tema? Con las retenciones donde tienen que estar, en el máximo posible, y una correcta ley de alquileres de bienes rurales, de grandes extensiones en la pampa húmeda.
Con lo cual, lo que el productor deja de recibir, porque le bajás el precio internacional por el quantum de retenciones, vos sabés que el precio de Chicago, por ejemplo, de maíz o soja, el productor lo puede recibir pleno o menos las retenciones que le pone el Estado. Muy bien, le pone las retenciones en el nivel que hay que poner, las máximas posibles, y eso que le descontás sobre la facturación, el ingreso que el hombre recibe, porque la otra parte se la queda al Estado, se lo devolvés porque le bajás los costos de la tierra que alquila. No puede ser que estos oligarcas se lleven aproximadamente el 12% en dólares por año del valor de su propiedad. Pero eso es lo ridículo. Un plazo fijo en el mundo está menos del 1%. Y esto se llama del 12%. Ahora, ¿de quién se lo lleva? ¿Quién le da esa plata? Y lo que comemos, lo que consumimos alimentos. Por eso el oligarca de Macri, que era alias Macri, se llamaba Blanco Villegas, que fue el que lo educó la mamá, no Franco, por lo tanto era Blanco Villegas de cabeza, alias Macri, lo primero que hizo fue duplicar el precio de la comida, ni bien llegó, sacando las retenciones y devaluando. ¿Por qué? Porque quería beneficiar a esas 1000 familias, de las cuales una es él. Bien, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que bajarle el costo a los productores mediante una ley de alquileres y a su vez bajarse el precio de los alimentos en la materia prima mediante retenciones. Es muy sencillo. Lo hicimos. Hay que volver a hacerlo. Doy por entendido que con este planteo doy por entendido que la idea que tiene el gobierno del impuesto especial a las grandes fortunas... Pero eso es una de 4.000 millones. Pero ¿te parece a vos 4.000 millones de dólares va a ser la Argentina? Déjate de broma. Aparte por una vez, aparte la buena técnica impositiva, y vos lo sabés, te dice que los impuestos se cobran sobre el flujo. Para el stock están las expropiaciones. Pero eso hablalo con Grabois, yo no quiero expropiar nada, no quiero hacer nada, yo soy peronista, yo respeto el derecho de propiedad. Ahora, los peronistas respetamos el derecho de propiedad, pero a su vez queremos construir una sociedad justa, justicialista. Y el precio de la comida para ahí es fundamental. Ahora, si vos querés reemplazar 7.000 millones de dólares año por 4.000 millones de una vez, bueno, es tu decisión, qué sé yo, hacé lo que te parezca. Pero me parece una tontería. Pero aparte es incorrecto como técnica impositiva. Ahora en emergencia podés hacer cualquier cosa, ¿está bien? En emergencia los chanchos vuelan y bueno, qué sé yo, los chanchos vuelan, qué sé yo. ¿Viste? Yo lo que te digo, esto no, estamos hablando seriamente cómo se construye un país, ¿está bien? Entonces si vos pensás que va a ser relevante para los próximos 10 años que vos le cobres 4.000 millones de una vez, es una tontería. Lo haya pensado quien lo haya pensado, es una tontería. Lo que vos tenés que decir, señores, sobre el excedente que genera la sociedad argentina hoy, que como todos sabemos es un excedente generado por el trabajo, por el conjunto de los trabajadores, se reparte de esta manera. Y esto va para pagar, entre otras cosas, la deuda. Para pagar la deuda necesitamos recaudar más. ¿Cuánto? 7.000 millones. ¿Quién lo va a poner? Las 1000 familias oligarcas, listo. Y ahí construimos un país serio. Después vamos a poder decir, no, pero políticamente no se puede. Ah, qué sé yo. Bueno, ahí ya entonces es el problema de la alianza. Que siempre me pasa lo mismo cuando discutimos con los progresistas. Los peronistas decimos lo que hay que hacer y los progresistas te empiezan a explicar por qué no se puede. Bueno, está bien, yo soy peronista. Siempre terminamos la misma historia. Si vamos a terminar como Alfonsín, explicando que, o la Alianza, explicando que quiso ser bueno, pero los malos no lo dejaron, bueno, ¿para qué se presentó? ¿Para qué se presentó? Si todo esto se sabía. No es que no se sabía. Todo esto se sabía desde hace por lo menos un par de años, sí. Tratando de linkear con otro tema que está bastante relacionado, ¿qué es lo que pensás sobre la suba que ha tenido el dólar informal, el dólar blue, en las últimas 2 semanas? Que se disparó. Y es producto de este desorden. Y aparte, no tenés los cuerpos desde el gobierno para, si tenés inconsistencias macroeconómicas, tratar de que la tapa siga pegada a la olla y no que se destape. Después podemos hablar lo profundo. Miren, muchachos, si le siguen metiendo presión a la olla en algún... Ahora, hay veces que le metes un poco de presión y vos tenés la tapa firme y sigue, ¿está bien? Levantás la temperatura. Bueno, pero para eso tenés que tener quien sostenga la tapa.
¿quién sostendría la tapa en este gobierno? De coalición, como dice Fernández, por suerte que es un gobierno de coalición, no es un gobierno peronista. Si no, teníamos que explicar un montón de cosas a los peronistas que no teníamos que explicarlas porque es un gobierno de coalición tal cual lo definió el presidente. Lo mismo si me preguntan, che, ¿esta política es peronista? Yo digo, no, si el presidente dijo que es socialdemócrata, no tiene por qué ser peronista. Con lo cual nos liberó a los peronistas de explicar un montón de cosas. Ahora yo te pregunto, ¿quién sostendría la tapa en este gobierno? ¿Quién haría el trabajo que hizo Debido? ¿O el trabajo que hizo Delía? ¿O el trabajo que hizo Vudú? Para no hablar en primera persona, que sería injusto. En este gobierno, ¿quién haría ese trabajo de sostener la tapa? Y nadie. Esta es la realidad. Ahora, los colaboradores del presidente los eligió el presidente, a su estilo. Bueno, allá es. Y para sostener la tapa, como usted dice, ¿qué medidas habría que tomar? Más que medidas, tenés que poner el cuerpo. La política no es solo pensar, es acción, más. Es fundamentalmente acción. Porque la práctica es superior a la teoría. Yo no les pido que vayan a misa todos los domingos, pero cada tanto léanlo al Papa. El Papa, cuando dijo la práctica es superior a la teoría, está diciendo esto. No es la medida a tomar, sino el cuerpo que implemente la política. Acá no es necesario tomar ninguna medida, hay que poner el cuerpo. Si los marcos legales, yo paré una corrida, después que Cristina ganó las elecciones, entre octubre del 2011 para diciembre, ella me instruyó después del 27 de octubre. Te diría que me instruyó el 29 o por ahí. Y para la primera quincena de diciembre estaba parada la corrida, que la había hecho Britos, el presidente del Banco Macro. Él era el jefe de esa corrida. ¿Está bien? En ese momento era ministro de Economía Vudú, que se estaba yendo porque acababa de haber ganado la elección, Cristina ganó la elección y era el vicepresidente, y presidenta del Banco Central era Marcó del Pont. La presidenta me instruye que haga lo que tenga que hacer para parar esa corrida, y para la primer quincena de diciembre la corrida estaba parada. Ahí están las cuentas del Banco Central, no es que yo te estoy diciendo una cosa por otra. ¿Fue necesario alguna normativa? Nada, son las mismas que hay ahora. Hay que poner el cuerpo. Ahora, si pones el cuerpo, por ahí terminás como Debido. Por ahí terminás como Delía. Por ahí terminás como Vudú. Ah, bueno. Ah, claro. Viste que hay funcionarios del gobierno anterior que se llenaron de juicios y condenas, y hay funcionarios que no tienen ningún juicio. ¿A qué lo atribuís vos eso? ¿A qué lo atribuís? En principio, en casos como el de Vudú, claramente cuando te metes con los poderes reales, y más tarde o más temprano te la van a cobrar. ¿Y en el caso de Debido? Sí, en el caso de Debido, el problema es que Debido tiene... A ver, Debido tiene el problema de tener que explicar lo de José López, por ejemplo. Y también Cristina lo tiene que explicar. Si alguien tiene que explicarlo, es Cristina y alguien... Ahí hay una mayor distancia. No, ninguna distancia. El Poder Ejecutivo es unipersonal. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Pero aparte no hay ninguna distancia. ¿Vos qué me querés decir? ¿Que López no se encontraba con Cristina? ¿Vos me querés decir que López no interactuaba con Alberto Fernández? No, es que ¿Solo interactuaba con Debido? A ver, Moreno, yo realmente si se encontraba incluso con Debido, no lo sé. Ah, bueno, parecía que sí, porque me dijiste una distancia. No, pero, a ver, sí dentro de la jerarquía, José López está más próximo a Debido que a... Pero eso en política no, pero eso en política no funciona así. Si vos sabés que los secretarios los designa el presidente con decreto, igual que a los ministros. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Sí, en eso le asiste la razón. Bueno, si me asiste la razón, me asiste la verdad. Punto. Sí. No, por eso. A Debido estuvo preso, no por lo que decís vos. Debido estuvo preso porque desafió también. Cuando La Nación, a través de sus periodistas, La Nación hizo 2 libros. ¿Está bien? 2 libros dedicados a 2 funcionarios. Pero La Nación, orgánicamente, 2 libros. Con sus periodistas estrellas. No Morales Solá, pero una segunda línea muy fuerte.
Uno se llamó Hablen con Julio. ¿Vos lo leíste? No. Bueno, yo te aconsejo que lo lean y profundamente. Uno se llama Hablen con Julio. Estaba Kirchner vivo todavía, porque decían que Kirchner, cada conversación que terminaba decía Hablen con Julio. ¿Está bien? Lo cual es bastante cierto, te aviso, ¿eh? Yo entré al gobierno el 28 de mayo del 2003. Kirchner la subió el 25 de mayo, así que 3 días no van a marcar la diferencia. Y Debido asumió el 25 de mayo, porque ese día asumió el presidente y el gabinete. Los secretarios fuimos asumiendo durante la semana. Entonces, el primer libro fue Hablen con Julio. El segundo libro que hace ese mismo equipo de periodistas es El Buen Salvaje. ¿Ese sabés a quién está dedicado? A mí. A mí. No me acuerdo ahora, perdón. A mí. A Guillermo Moreno está dedicado. Cierto, perdón, cierto, no me había olvidado de eso. El Buen Salvaje. ¿Sabés cómo termina ese libro? La última frase. Moreno desafió, ya lo pagará. Ese libro es del 2010, o por ahí. Moreno desafió, ya lo pagará. Lo escribió el diario La Nación hace 10 años. Cierto. Entonces, cuando... Por eso, muy bien. Entonces hay que revisar esto, porque los que pusieron el cuerpo, al margen de las tonterías que dicen, y que algunos de los nuestros se hacen cargo de manera imbécil, como dijeron que el INDEC mentía, y entonces el presidente en ejercicio se le ocurre decir que Cristina dejó 26% de pobreza, pero no sabe decirme con qué metodología, si la metodología de Alfonsín o la metodología de Macri, porque no es expertise. Pero bueno, quedaba lindo decirlo y se repite. Bueno, esas estupideces que se dicen de esa manera, lo único que terminan es minando la década ganada, como si no hubiese existido. Y los que pusieron el cuerpo para la década ganada, ahora parecería ser que son unos imbéciles por haber puesto el cuerpo, incluido de día. Entonces la pregunta sigue, para parar la corrida, ¿hacen falta medidas o poner el cuerpo? Y yo te digo, mirá, humildemente, hay que poner el cuerpo. Porque es lo que hicimos en el 2011, lo hice yo, con mi equipo. Y entonces te digo, ¿a quién va a poner el cuerpo en este gobierno? Si parecería ser que el estilo de este gobierno es todo lo porque hay que hacerlo políticamente correcto y si los que pusieron el cuerpo no son ejemplo. Entonces el problema no es de medidas. Por eso la conversación va discurriendo a un lugar donde ciertamente estamos llegando a un punto de disrupción. Porque las políticas son incorrectas y los ejecutores no ponen el cuerpo. ¿Va? Entonces va a llegar un momento que es muy difícil en el marco de una supercrisis. Si estuvieras manejando una facultad, bueno, tengo mi duda, pero suponete que te... Guillermo, se nos está terminando el tiempo. Quiero primero que nada agradecerle por haberse tomado estos minutos para hablar con nosotros. Y bueno, ofrecerle la oportunidad de si quiere cerrar la entrevista con algún mensaje. Todo suyo. Bueno, se cortó. A ver, no sé, Juli, si... si está, a ver qué pasó. Bueno, siempre es categórico Moreno en sus Sí. expresiones. Yo, o sea, hay una cosa que me queda. Primero tengo que pasar la sensación de que supongo que si Juan está escuchando del otro lado debe haber estado gritando gol como loco. Sí, conociéndolo claramente. Porque fueron escenas de peronismo explícito y son de las que Juan gusta de gritar como goles de Racing.
me genera esto. Yo voy a hacer algo que capaz que no está bien, pero es que de hablar de alguien a quien recién entrevisté. Yo tengo ciertos puntos de acuerdo con Moreno en lo que dijo y creo que cuando él habla de que las salidas están de alguna manera generar algún tipo de impuesto sobre la renta de la tierra, creo que está en lo cierto ahí. Si no, no es una locura lo que está planteando. Creo que está, y es una de las cosas que a mí me parece que está bien. A ver, creo que lo tenemos de vuelta. Sí. Guillermo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no hice nada, yo estoy en el mismo lugar. Yo no fui. Se nos cortó, estaba diciéndole justamente que nos estaba quedando poquito tiempo, si quería cerrar usted la entrevista dando algún mensaje. No, son tus preguntas, yo contesto, humildemente contesto tus preguntas. Lo que pasa es que, no necesariamente las respuestas son las que uno quiere escuchar. Y ahí es donde genera la tensión y te empieza a transpirar la cabeza y las manos, ¿viste? ¿No? Tener la capilaridad, aumenta la presión. Y esto es lo que pasa. Ahora, si no hablamos estas cosas, ¿para qué estamos? En estos momentos se están definiendo los próximos 10 años de la Argentina. Y está claro que está todo el mundo operando. Por eso el artículo de Berbisky que causó tanto escozor en el gobierno el domingo pasado. Vos te podés imaginar que con el perro si él va por una vereda, yo voy por la otra. Y si él me ve, cruza, porque hace años que no nos bancamos. Pero ¿viste cómo terminó el artículo Berbisky el domingo pasado? ¿Lo leíste? Sí, lo leí. Y bueno, ¿viste? Cuando lo terminaste de leer dijiste, uy, ¿qué pasa acá? Bueno, sobre estas cosas hay que opinar y hay que hablar. Con un gobierno cuya cabeza es socialdemócrata, si no cambia, esto ya sabés cómo termina. Porque cuando Ricardo Alfonsín dice, esta política económica es radical, aclara, ilumina. Y yo tengo que decir, si Alfonsín lo dice, por algo lo dice. Ahora, déjenme que yo diga que ya sé cómo termina. Y si aparte los funcionarios que tenés no están acostumbrados a poner el cuerpo, bueno, ¿está bien? Esto va en el camino de lo que Berbisky ya le adelantó al propio gobierno, no a mí, porque ya a mí por lo que dice Berbisky no importa nada. Pero se lo escribió al gobierno, ¿está bien? Empezó la operación de esmeril y derribo, creo que dijo, una cosa así. Sí. Utilizó la palabra derribo. Captura y derribo, una cosa así. ¿Cómo es? Captura y derribo, era una... bueno, algo así, sí, algo así. La palabra clave era derribo, digamos, ¿no? Obviamente no le vamos a decir a Berbisky que no domina el idioma, lo domina. No me gusta lo que escribe, me parece todas sandeces. De cada 3 noticias que escribe Berbisky, 2 son mentiras, pero bueno, en este caso es un análisis de él y valía la pena su lectura. Esto es lo que se está discutiendo en la Argentina hoy. Y tengan cuidado, porque si piensan que el esquema de evolución de esta situación en términos temporales, no de evolución cualitativa, sino en términos temporales, en la línea de tiempo, va a ser algo parecido a Macri o algo neoliberal, se van a equivocar. Piensen más en Krieger-Bacena. Y a Krieger-Bacena solo lo pudo confrontar el peronismo, porque es el que tiene la doctrina para confrontar con eso. A un nacionalismo de exclusión se lo confronta desde un nacionalismo de inclusión, no desde una cabeza socialdemócrata. ¿Está bien? Guillermo, y tu primer general, aunque él no lo asuma por contar porque no lo tiene que ser, es el Papa. Por eso hay que leer al Papa y hay que escucharlo. ¿Está bien? En eso es la confrontación que se está dando en el mundo. Y nosotros nos estamos alineando. Los peronistas no hay duda que estamos dentro de aquellos que decimos que entre los pueblos hay que construir puentes, no que los pueblos desaparecen en el marco de la globalización como piensan los socialdemócratas y que hay un mundo global. ¿Está bien? Pero bueno, el presidente es legítimo legal para ir hasta donde pueda, hasta donde la realidad se lo indique. Después, la única verdad es la realidad. Guillermo, muchísimas gracias por habernos atendido el teléfono y por habernos dado esta entrevista. Le mandamos un fuerte abrazo y bueno, esperemos que
podamos repetir esta conversación Todas las veces. en algún otro momento y Todas las poder veces comentar que quieras. una mejor situación económica. Bueno, para eso faltan algunas semanas. Todas las veces que quiera, de acá a un mes, nos volvemos a hablar y seguimos analizando la situación. Es triste la verdad, pero lo que no tiene remedio. Nunca en la Argentina una cabeza socialdemócrata puede dar soluciones. Ya lo demostró Alfonsín y el gobierno de la Alianza. Dos gobiernos tremendamente fracasados. Lo lamento por el presidente que dice que es socialdemócrata, pero está a tiempo de cambiar. Le deseo que cambie, que vuelva a la doctrina, o al menos ingrese a la doctrina, y desde ahí gobierne. Y ahí le va a ir bien. Y si no, bueno, es su destino. Te mando un abrazo y un buen fin de semana. Un abrazo muy grande, Guillermo. Fue Chao, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación. Señoras y señores.